cerca de 1.500.000 personas que han migrado desde Venezuela, buscando refugio y oportunidades para vivir mejor. Este país es el segundo en América Latina, después de Colombia, en albergar la mayor cantidad de migrantes y refugiados provenientes de Venezuela. Las mujeres venezolanas han dejado su país de origen por diversas razones, entre ellas la falta de condiciones dignas en el trabajo, la crisis en el sistema de salud público, el no tener acceso a los derechos sexuales y reproductivos y la feminización de la pobreza, entre otras. Muchas de ellas tomaron como destino a Perú. De hecho, según el reporte de CARE, del total de personas que llegaron al país andino en el año 2019, el 58% de ellas fueron mujeres. ¿Qué significa esto? Que en un país que se encuentra entre los primeros 5 más violentos de América Latina para las mujeres, las migrantes también son vulnerables, llegando a sufrir 3 veces más, por su nacionalidad, género y condición de migrante. Además, la violencia no solo se evidencia cuando llegan a su destino, sino también durante el tránsito. Las mujeres en situación de desplazamiento resultan afectadas, con la agravante de que muchos de los perpetradores son actores armados que ejercen violencias directas o que contribuyen a que el contexto sea violento. Frente a este panorama, ¿cómo podemos entender mejor esta realidad? ¿Cómo ayudamos a la comunidad migrante a conocer los procesos de integración en el país de acogida y puedan hacerle frente a situaciones de acoso o abuso? ¿A qué tipos de violencia se enfrentan las mujeres migrantes y refugiadas? Cuando hablamos de los tipos de violencia en los que están expuestos las mujeres migrantes y refugiadas, no es un tipo de violencia distinto a los que podemos estar todas las mujeres en el mundo. Sin embargo, es muy importante destacar que en el caso de estas mujeres en movilidad se incrementa dada la vulnerabilidad y la desprotección de las mismas por el acceso a la justicia, por su propia condición de extranjera o por la condición en la que tuvieron que salir de su país de origen, donde generalmente vienen huyendo de otros tipos de violencia, bien sea la inexistencia de oportunidades, la inequidad por razones de género e incluso vienen huyendo de violencias de un posible agresor, bien sea conocido o desconocido, que las haya expuesto a cualquier tipo de maltrato psicológico, físico o sexual. Sin embargo, la población migrante adulta no es la única que ha sido afectada. De acuerdo con reportes de los Centros de Emergencia Mujer, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre enero y diciembre de 2021, el 25,8% de las personas extranjeras afectadas por violencia fueron niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. En el caso de las niñas y los adolescentes no es diferente a los riesgos que corren las mujeres migrantes, ¿no? Independientemente del tema etario, digamos que los riesgos por razones de género o las violencias por razones de género terminan siendo más o menos parecidos, ¿no? Sin embargo, las niñas y adolescentes dependen de muchos factores adicionales con respecto a las mujeres. Primero, la situación migratoria de sus padres, es decir, cómo fue este tránsito migratorio, cuáles son los riesgos que corren al emigrar con su padre, con su madre, con una tía, con una hermana. Digamos que los riesgos siguen allí, o sea, condiciones climáticas, a los que están expuestos, pasar hambre, no tener acceso a la salud, el propio acoso sexual, el propio riesgo a ser secuestrado por grupos criminales en zonas de fronteras, el propio riesgo a que sean abusadas sexual o físicamente. Digamos, esto está asociado al propio tránsito migratorio, ¿no? Pero por supuesto, las niñas y adolescentes tienen un alto grado de vulnerabilidad. También hay que pensar en las niñas y adolescentes que quedan en los países de origen, es decir, que quedan a cargo que quedan a cargo de su progenitor o de otros cuidadores. Esto, digamos, las podría dejar en una situación, bueno, por supuesto, de niñez dejada atrás, pero esta orfandad a veces pudiera interpretarse como pudiera aprovecharse, digamos, por estas personas que podían violentarlas, ya sea de su comunidad o de su propio entorno familiar. Las mujeres no somos un grupo homogéneo, sino que es un grupo diverso, las mujeres en su diversidad, que es lo que trabajamos aquí. Y en ese contexto, obviamente, las principales víctimas, por ejemplo, de violencia sexual, son las niñas y las adolescentes, ¿no? Y en el caso de interseccionalidad o discriminación múltiple, que es lo que estamos hablando en este momento, implica la confluencia simultánea de 2 o más factores de discriminación, y una de esas situaciones precisamente es el tema de mujeres migrantes, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de mujeres migrantes, la situación de discriminación se incrementa
¿no? Doblemente porque confluyen estos dos factores. Si hablamos de adolescentes migrantes y mujeres, con mayor razón llama más discapacidad, ni qué decir. ¿Qué dicen las organizaciones internacionales? De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Perú, en lo que va de este año, han atendido más de 1000 casos de mujeres víctimas de violencia de distintos tipos. Aunque es un gran esfuerzo el que han realizado, requieren de mayor atención para estos casos de violencia. Y son temas bien complejos que requieren mucho esfuerzo y mucho trabajo coordinado, porque muchas veces se requiere tener que sacar a esa mujer del entorno familiar en donde se encuentra. Parte de la violencia viene una parte bien importante de las propias parejas, entonces poder ponerla en un lugar seguro. En eso se trabaja mucho con el Ministerio de la Mujer, con la Dirección de la Mujer o la Gerencia de la Mujer de la Municipalidad de Lima, en donde hemos apoyado para la construcción y reforma de las casas refugio para mujeres, sea por violencia de género, sea como víctimas de trata. Trabajamos con los CEM, los Centros de Emergencia Mujer, en donde también hemos trabajado tanto en fortalecimiento como en asistencia directa para mejorar espacios, en protocolos de derivación, distintas actividades que tienen que ver con cómo protegerla. Trabajamos mucho con algunas organizaciones como Hayas o Encuentros, en donde también se busca ponerla en un lugar seguro y a partir de ahí trabajar con asistencia psicológica, asistencia económica, inserción económica, porque muchas veces esa violencia termina siendo producto de la falta de independencia económica, y entonces el poder generarle esas posibilidades de tener ingresos propios, bueno, permite que no tenga que volver a caer víctima del propio agresor. Además, los migrantes y refugiados también pueden ser víctimas de la trata de personas, un delito que, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se basa en el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona, con fines de explotación. El tema de trata justamente es una de las manifestaciones más graves de esta violencia. Está probado que casi el 100% de las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres, y en el caso del Perú este fenómeno ha ido creciendo cada vez más. A partir de la migración venezolana esto se ha ido incrementando y acentuando más. Hay evidencia que son grupos, mafias, que operan desde la propia Venezuela pasando por Colombia, que organizan y traen mujeres venezolanas con engaños muchas veces para ejercer el trabajo sexual de manera esclavizada muchas veces, ¿no? Entre las principales causas que hemos visto, por supuesto, está la pobreza, ¿no? Mujeres que han dejado de trabajar por la crisis económica, personas que tienen necesidad de comer o enfermos a los hijos, distintas razones, pero todas convergen en una crisis económica, en la falta de empleo y en la pobreza. Entonces, son engañadas con anuncios que se les va a conseguir trabajo en Perú o en otro país de manera remunerada, puestos atractivos, pero una vez que vienen aquí ocurre lo que ocurre siempre. Se les quitan los documentos, el pasaporte, prácticamente las secuestran, las encierran y luego son obligadas a ejercer la prostitución. El Estado peruano ha implementado diversas estrategias de atención, los centros de emergencia mujer y los servicios de atención urgente a través del programa Aurora son algunos de ellos. Además, organizaciones civiles como Flora Tristán o Amnistía Internacional ofrecen apoyo y acompañamiento a las mujeres cuando son víctimas de violencia. En primer lugar, creo que, como les decía al inicio, ¿no? La atención es presencial de 9 a 5. Si viene cualquier señora, se la atiende de inmediato. Se suspende todo lo que se está haciendo. Las asesoras legales bajamos a brindar la asesoría legal. Las otras modalidades son por correo, que es el correo asesorialegal@flora.org.p, y hay un número de celular, el 998-856-740, que también es para atención de consulta. En los servicios que brinda Flora Tristán no hay distinción en cuanto a la nacionalidad. Nosotros recibimos señoras de nacionalidad venezolana, de otras nacionalidades, y se les brinda el servicio como se les brinda a las nacionales. Es más,
venía a colación, por ejemplo, que nosotros hemos comenzado a patrocinar un proceso de amparo que iniciaron varias colectivas entre peruanas y, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Migrantes Maltratadas, ¿no? Con la señora Inés Agresot, con la cual inclusive nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese punto no hay distinción, ¿no? Por el tema de necesidad. Aparte, el segundo punto es que aparte tenemos programas específicos para atender a mujeres, digamos, migrantes, ¿no? Hace poco acaba de terminar un proyecto donde se estuvo fomentando, o el objetivo del proyecto era que las víctimas de violencia rompieran con este círculo, ¿no? Ahí se han atendido aproximadamente a 1000 señoras y casi el 70% de las atendidas eran de nacionalidad venezolana. Esto en San Juan del Lurigancho, parte de Florida. Nosotros tenemos 2 rutas. Como Amnistía, nosotras trabajamos en campañas, procesos de educación, entonces tenemos varios programas de educación para mujeres, ¿no? Sobre todo para mujeres migrantes, y tenemos una campaña. Yo les invito a que puedan entrar a la página de Amnistía Internacional Perú, lo ponen en el Google, en el Facebook, y hay una petición que nosotras estamos promoviendo para hacerle llegar a las autoridades y a los funcionarios y decirles que en realidad pues la protección para las mujeres venezolanas es necesario porque se les está protegiendo, se les está desprotegiendo de 2 maneras, por ser mujeres, ¿no? Y además por ser, nosotros utilizamos la palabra refugiadas, ¿no? Porque realmente es lo que corresponde a quienes han salido de Venezuela, ¿no? Y por otro lado, nosotras articulamos con una serie de organizaciones, estamos parte del Grupo de Movilidad Humana, que dan atención y acompañamiento específico. Ya en el país hay cerca de 1,5 millones de migrantes y refugiados venezolanos. El Grupo de Trabajo para los Refugiados y Migrantes proyecta que para finales de este año la cifra sea mayor. A pesar de que existen algunas medidas que se han tomado para garantizar el debido proceso, existe una crisis institucional que no garantiza la atención y la respuesta adecuada de las mujeres que son víctimas. Las recomendaciones de las especialistas es implementar políticas que vayan desde la formación a los funcionarios que atienden estos casos hasta mayor transparencia y desarrollo de confianza por parte de los organismos de justicia. Y ahí también hay que fortalecer a los propios operadores de servicios, ¿no? Porque la normativa en nuestro país está para atender a todas las mujeres, independientemente de su estado migratorio, ¿no? Independientemente de cualquier condición. Es más, según las normas que tenemos, ¿no? La población migrante es una población considerada como población vulnerable. Por lo tanto, debería tener una atención mucho más, de mucho mayor cuidado, ¿no? Y con mucho mayor empatía, ¿no? Y calidez, debido al estado de mayor riesgo o de vulnerabilidad en el que se encuentran. Primero, los estados deben revisar y aplicar su propia legislación, así como los tratados internacionales a los que están suscritos, tanto en materia de migración como en materia de violencia por razones de género. O sea, creo que esto es fundamental. Otro hecho importantísimo es que la data esté publicada con perspectiva de género. Es muy importante caracterizar adecuadamente a esta población, edad, a qué se dedican, estatus migratorio, cuáles son las violencias a las que pudieran estar mayormente expuestas, cuál es la población de niñas y adolescentes. Creo que hacerlo podrá lograr que las políticas públicas que se piensen para esta población sean muchísimo más efectivas, que al final es el objetivo que se quiere. En las escuelas de la Policía Nacional deberían haber cursos de derechos humanos, un curso sobre la aplicación de la Ley 3036-4, porque los primeros que atienden los casos de violencia contra la mujer son las comisarías. Entonces es lamentable que muchas veces no sepan de su aplicación, no sepan el contenido, y bueno, eso también depende de las personas que están a cargo, ¿no? De la institución. Para incentivar la integración de la comunidad migrante en Perú, es indispensable que el Estado desarrolle políticas que promuevan no solo la integración, sino también la protección de esta población, y así contribuir a que los casos de violencia en el país y la región vayan disminuyendo. Antes de despedirnos, nos gustaría invitarte a que, si este video te resultó útil, compártelo. Súmate a nuestra comunidad en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales como @cápsulamigrante y sé parte de nuestra campaña Migrantes Informadas.